Segunda de Corintios 4:7, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Puede tomar su lugar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo cada uno de nosotros, como dice la palabra, somos vasos de barro y estamos en manos del alfarero. La palabra de Dios siempre compara al ser humano con barro, y esto es porque salimos del barro. Dice la palabra en Génesis que el Señor del barro tomó y el Señor formó a cada uno de nosotros del barro. Pero no nos dejó así. Dice que una vez que estábamos formados, Él sopló de su espíritu, y ese espíritu hizo que nosotros tuviéramos vida, que nosotros fuéramos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hablamos del barro, en el versículo que te leímos, estamos hablando de cada uno de nosotros. Pero fíjese que hay dos tipos de barro. Está el barro que simplemente uno agarra por ahí, y está el barro que ha sido procesado. Y entonces ese barro que ha sido procesado puede ser útil para otras cosas, y entonces se convierte en un vaso o en una vasija. Y cada uno de nosotros, a pesar de que fuimos tomados del barro, el Señor quiere procesarnos de tal manera que nosotros seamos útiles en el reino, que nosotros podamos darle a otros de lo que Él a nosotros nos ha dado. Y es interesante porque dice la palabra que cuando nosotros acercamos al Señor, el Espíritu Santo viene y se deposita dentro de nosotros. Se deposita dentro de nosotros. Cada uno de nosotros, si usted está aquí y usted ha recibido a Dios a Jesús como su Señor y Salvador personal, el Espíritu de Dios mora dentro de usted. Pero nosotros necesitamos ser procesados para que los demás puedan ver ese tesoro que nosotros llevamos adentro. Yo les tengo una ilustración, si me la traen rapidito. Les tengo una ilustración porque, pues, fíjese que yo soy más maestra que predicadora. Siempre yo lo digo. Entonces a mí me gusta que usted pueda ver lo que les estoy enseñando, y así el conocimiento se puede fijar mejor. Entonces fíjese, aquí le voy a contar algo funny. En esta ilustración traté yo de mezclar los colores para que me salieran del color del barro. ¿Sabrá Dios qué hice? Pero me salió un color ahí medio raro. Pero este es, fíjese la diferencia. Esa vasija y esto es el mismo material. Esta vasija y esto tienen lo mismo adentro. Pero ¿puede usted ver aquí algo? ¿Puede ver lo que esto esconde? A ver, contésteme. ¿Qué usted ve aquí? ¿Puede ver lo que lleva adentro? No, ¿verdad? Pero sí lleva algo adentro. Fíjese que si yo la abro, tiene un diamante adentro, pero no se ve, porque este barro no ha sido procesado. Pero cuando el barro es procesado y se convierte en una vasija, ahora usted va a poder ver. Si yo le acerco esto, usted va a poder ver todo lo que hay adentro, porque ya pasó por el proceso, porque ya estuvo en las manos del alfarero. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros, que pasemos de ser barro simplemente a ser vasijas de honra para la gloria del Señor. De hecho, la palabra que se traduce y que traducimos nosotros como barro es la misma palabra que se usa para la arcilla. ¿Cuántos aún en la escuela, creo que lo han hecho,
han en algún momento hecho alguna figura de arcilla? Con clay en inglés. Yo me acuerdo que mis hijos cuando eran chiquitos hacían, según ellos, dinosaurios y cosas, y me las traían con arcilla, flores, de todo hacían. Ese es el mismo material que somos nosotros, material que puede ser moldeado para grandes cosas, pero que muchas veces nosotros no dejamos que el alfarero nos moldee. Una vasija así no comienza así, comienza simplemente como una bolita de barro, pero que está dispuesta a ser formada, a ser moldeada. Una bolita de barro que pareciera que no tiene propósito. Y quizás yo no sé cuántos aquí hoy en esta mañana se sienten así, como que yo simplemente vine a los caminos del Señor, pero no sé ni siquiera si tengo un propósito. Pero yo en esta mañana vine a decirte, tú tienes un propósito, tú tienes un propósito en Dios. Tú no fuiste creado en vano. Dice la palabra que desde el momento en que nosotros somos formados en el vientre de nuestra madre, ya Él nos dio un propósito, ya Él tiene un plan. Y eso es lo mismo que hace el alfarero con el barro. Cuando el alfarero, ya se me pegó otra vez, cuando el alfarero va y busca el barro, él no ve simplemente un pedazo, una bolita de barro. That's it. El alfarero cuando va y busca el barro dice, esto puede ser una vasija de honra, esto puede ser una vasija que bendice a otros, esto puede ser una vasija que le da de beber a otros. Así el Señor, aunque estemos así, ya el Señor nos ve. Y de hecho la palabra alfarero en el hebreo es la palabra yatzar. Y esa palabra no significa simplemente el que moldea, significa aquel que ve algo y determina un plan y un propósito. Cuando Dios te formó a ti, Él ya tenía algo planeado en ti, ya tenía algo planeado para ti. Solamente está en que nosotros nos dejemos moldear. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos nosotros somos obra de Jehová. Él quiere moldearnos. Él quiere que nosotros, Él quiere que nosotros seamos como Él ya ha determinado. Él quiere formarnos a nosotros como Él ha determinado. Entonces, en medio de ese proceso, como usted vio ahí, no es fácil todo. En medio de ese proceso, cuando el alfarero toma ese barro, lo primero que hace, a ver, ¿vio qué es lo primero que hace? A ver, hábleme para que no se me duerma. Lo primero que hizo fue, lo aventó, ¿sí o no? Hizo ¡plum! Entonces, a veces los procesos no van a ser fácil. El proceso de ser moldeado por Dios no va a ser fácil, no va a ser cómodo. No es algo que vamos a estar todos gozosos muchas veces. A veces nos va a incomodar, nos va a sacar de lo que estamos acostumbrados. A veces nos va a hacer esforzarnos en muchas áreas. Pero yo le tengo una cosa que yo he visto en mi vida. Cuando tú te dejas moldear por el Espíritu Santo, por el alfarero, tú vas a ser usado grandemente y no te vas a quebrantar. Pablo mismo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y un ratito vamos a ver por qué él estaba diciendo eso. Porque él no dijo eso simplemente por decirlo. Nosotros tenemos que pasar por el proceso. Pero sabe, muchas veces nosotros arruinamos el proceso. Fíjese lo que dice en Jeremías 3:18, 3 al 4. Jeremías 18, 3 al 4. Dice, y descendí a casa del alfarero
He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla mejor. El alfarero trabajaba en la rueda, estaba moldeando la vasija, y la vasija se echó a perder, pero estaba en su mano. Pero fíjese lo que hace el alfarero: no la bota, no la tira a la basura, sino lo que hace es empieza de nuevo. El alfarero comienza de nuevo a trabajar con la vasija. Entonces quizás tú has dicho, bueno, yo he estado en el proceso, pero quizás yo he arruinado mi proceso porque por muchas cosas, pero yo te vengo a decir, el alfarero no te desecha, el alfarero sigue trabajando contigo. Si tú estás dispuesto a que Él te moldee, Él sigue trabajando contigo. No importa si tú le fallaste. Dice la palabra: abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo. Tú solamente tienes que venir donde Él y decirle: Señor, yo te fallé, pero yo me arrepiento. Yo quiero que tú me sigas moldeando, yo quiero que tú sigas trabajando conmigo. Y el alfarero, Él lo va a hacer. El alfarero lo va a hacer. ¿Y cuál es el proceso que se necesita pasar para convertirse en una vasija? Vamos a ir paso por paso. Y lo primero que hace es que el alfarero va al río. En aquellos tiempos el barro se conseguía cerca de los ríos, porque no todo era la arcilla, no se consigue en todas partes. En todas partes hay tierra, pero hay diferentes tipos. Y la arcilla que se podía usar para las vasijas se conseguía al lado del río. El alfarero iba al lado del río y agarraba ese barro, ya viendo el propósito que tenía para él. Lo escogía y limpiaba las impurezas, porque ese barro tenía ahí rocas, tenía plantas, tenía de todo. Lo agarraba y le saca las impurezas. Lo primero que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros cuando Él nos moldea, lo primero que va a hacer es, Él te va a sacar de donde tú estabas, y Él va a comenzar a sacar todas esas impurezas, todo eso que a Él no le agrada. Él va a comenzar a limpiar, Él va a comenzar a sacar, Él va a comenzar a purificar. Y ya luego dice la palabra, cuando ya está listo ese barro, nosotros vemos que el alfarero, y ese es el segundo paso, toma ese barro escogido y lo trae a su casa. ¿A casa de quién? ¿A casa de quién? A casa del alfarero, ¿verdad que sí? No a la casa del barro, a casa del alfarero. Porque es en la casa del alfarero donde el Señor entonces nos puede transformar. Es en la casa del alfarero donde el Señor nos da forma. Hoy en día hay un trend, no sé cómo se dice, es una tendencia de que yo soy cristiano en mi casa. Inclusive hace poco vi en los medios sociales donde dice: no te tienes que congregar. Tú tienes acceso al evangelio a través del internet. Te puedes quedar en tu casa. Pero ¿sabe qué? En tu casa no se da la transformación. En tu casa tú escoges lo que quieres oír y lo que no quieres oír. En tu casa no tienes que lidiar con otros. Pero cuando el alfarero te trae a su casa, aquí tienes que trabajar con el hermano que quizás no te cae bien. Aquí tienes que trabajar con el líder que te presiona y te presiona. Aquí el Señor te moldea para hacerte una vasija que puede ser usada por otros. No es en casa del barro donde se transforma, donde se hace la vasija. La vasija se trae a casa del alfarero. Y en la casa del alfarero, entonces el alfarero la pone en la rueda, que fue lo que vimos ahí. Y no sé si notaron algo. Antes de comenzar a darle forma, ¿qué fue lo que el alfarero hizo con ese barro? Antes de darle forma, él le echó agua.
Porque Dios no va a transformarnos si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. El agua representa al Espíritu Santo de Dios y a su palabra que nos limpia. Y para poder nosotros ser transformados, para nosotros poder ser moldeados, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor, y eso nos va a moldear. El Señor usa eso para moldearnos. Y si usted se fija en ese video, no, pero si usted búsquelo en el internet, si usted mira videos de cómo los alfareros hacen las vasijas, no le echa agua una vez, le echa agua de cada rato, de cada ratito le echa agua, cada vez que se seca la vasija le echa agua. ¿Por qué el alfarero hace eso? Porque la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser continua. Yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo hace 4 años y decir, fui lleno hace 4 años. No, la llenura del Espíritu Santo es continua, dice la palabra, que continuamente los cristianos del primer tiempo eran llenos constantemente del Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos estar llenos constantemente del Espíritu Santo, llenos constantemente de su presencia. La llenura del Espíritu Santo no es una cosa de una sola vez y ya. Es algo que nosotros debemos de buscar constantemente. Él nos trae a su casa, Él nos empieza a moldear, Él nos va a dar agua, nos va a echar agua, su Espíritu Santo. Él nos va a echar agua, esa es su palabra que nos transforma, que nos moldea. Ahora, yo le voy a decir una cosa que cuando me levanté esta mañana la tenía resonando en mi cabeza. Y es que muchas veces nosotros vemos la palabra como información y nosotros estamos con hambre de estudiar la palabra, pero es solamente información. La palabra de nada vale si tú no la aplicas a tu vida. Puedes tener toda la información del mundo, pero si esa información no te cambia, de nada vale nuestra vida. La palabra no es para leerla, la palabra es para vivirla. Y nosotros tenemos que dejar que la palabra nos moldee. Nos trae, nos limpia, nos echa agua, nos empieza a moldear. Y vimos ahí, ya estaba como que todo listo, ¿verdad? La bandeja, la vasija, la cortó, la sacó de donde estaba y la llevó a un lugar donde que habían otras vasijas. Y como que pensamos que ahí termina el proceso. Pero esa vasija, si se deja así, a la que alguien la toque, ¿sabe qué va a pasar? Va a perder su forma y se va a volver un barro otra vez. ¿Sabe cuál es el próximo paso entonces? Esa vasija, para que pueda ser endurecida, tiene que entrar al horno de fuego. Y es un horno que está bien caliente. Para que la arcilla pueda se ponga dura, tiene que entrar al horno de fuego. Y ahí, fíjese que hay una diferencia. Aquí es donde muchos ya no les gusta la situación. Porque algunos decimos, está bien, yo soy moldeado, está bien que Dios me moldee, que Dios me haga como Él quiera, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a ser moldeado. ¿Sabe por qué? Porque mientras estamos siendo moldeados, nosotros podemos sentir el toque del alfarero. Mientras estamos en el proceso de moldearnos, nosotros podemos sentir la presencia del Señor con nosotros en todo momento. Es palpable, sabemos que está ahí, Él nos está tocando, es Él el que nos está moldeando. Pero ¿sabe qué pasa en el horno de fuego? En el horno de fuego el Señor pone la vasija y la deja.
Y es aquí donde muchos de nosotros empezamos a decir: Señor, pero es que yo no te siento. Señor, yo no oigo tu voz. Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por eso. Me siento solo. No sé qué está pasando. No te siento. Pero sabes que aunque no sientas el toque del Señor, el alfarero te está mirando. Él no te está tocando, pero Él está mirando tu proceso. Él te está fortaleciendo. Él te está levantando. Aunque tú no lo sientas, porque es en medio del horno de fuego donde el Señor nos enseña que no podemos vivir por sentimientos. Estamos bien acostumbrados a yo siento esto, a yo siento lo otro, yo siento aquello. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir por convicción. El saber de que aunque yo no te sienta, yo sé que tú estás conmigo. Porque tú lo prometiste. Porque tu palabra es real. Porque tú eres fiel. Tú nunca me dejarás solo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros aprendamos a vivir por convicción. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos en el horno de fuego, muchas veces nosotros pensamos: Dios ya se olvidó de mí. Se olvidó de mí. Pero ¿sabes qué? Él nunca se olvida de ti. Y no importa cuánto tú corras, como decía la canción cuando estábamos cantando, no importa cuánto tú corras, el Señor siempre va a estar persiguiéndote. No importa cuánto tú quieras alejarte, el Señor va a ir detrás de ti. No importa aún cuánto tú peques, el Señor te va a buscar. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque cuando Caín mató a Abel, ¿quién fue detrás de Caín y le dijo: Caín, cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue detrás de ellos? Fue Dios. Entonces no importa cuán lejos tú pienses que estás del Señor, el Señor está contigo. El Señor nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. En medio del horno de fuego, ahí es donde tú te vas a purificar. ¿Sabe qué pasa con la arcilla cuando se mete al fuego? Creo que ya lo dije. Se pone dura. Entonces ahora no solamente es barro que ha sido moldeado y está así. Ahora es una vasija. Esta yo no la puedo moldear. Esta no pierde su forma. Esta se queda como está. ¿Sabe por qué? Porque pasó por el horno de fuego. Cuando nosotros pasamos por el horno de fuego, nada nos mueve. Nada nos va a hacer dudar de Dios. Porque sabemos que Él está con nosotros. No importa las circunstancias. No importa las circunstancias. Pero duele. Duele. No le voy a mentir. Duele estar ahí. Y está bien llorar. ¿Sabe lo que no está bien? El salirte del horno. Porque hay veces que, ¿sabes qué? Le decimos al Señor: ya no quiero más esto, ya no quiero más. No, al contrario, digámosle: dame la fuerza para yo poder resistir. Dame la fuerza para yo ser moldeado. Porque ¿sabe qué? Aún en el moldeo, esto es lo que nosotros hacemos con el Señor. Voy a usar al pastor. Empieza a darle forma. No, así no me gusta. Es que eso me incomoda, eso es mucho. ¿Por qué me piden tanto? No, eso me duele mucho. Señor, eso me duele mucho. No, a mí me gusta ese pedacito, no me lo vayas a quitar. Está bien, thank you. ¿Sabe qué? Así somos nosotros en las manos a veces del alfarero. Él nos quiere moldear, pero no nos gusta, nos incomoda. Y entonces le decimos al Señor: no, mejor no. ¿Sabe qué? Yo estoy muy cómodo nada más, como yo estoy. Yo no quiero cambiar. Yo estoy bien. Somos expertos en autojustificarnos. ¿Qué significa eso? Que ¿sabe qué? Si mi hermano miente,
esto es un ejemplo. Si mi hermano miente, le digo, wow, qué feo que haya mentido. Eso no es una conducta cristiana. Así no se comporta un cristiano. Pero cuando nosotros mentimos, Dios entiende que eso fue una mentirita y hasta buscamos en la Biblia. Pero es que aún Jacob le mintió a Isaac para obtener la bendición y Dios lo permitió, ¿no? Porque para justificarnos lo que nosotros hacemos, muy buenos que somos, para juzgar al otro también. Entonces tenemos que aprender a medirnos aún nosotros de la misma manera que medimos a los demás. Y es en medio de ese moldeo el que el Señor nos muestra a nosotros las áreas donde nosotros estamos fallando, que quizás las teníamos escondidas, que quizás las estábamos justificando. En medio del horno de fuego, ¿sabe qué pasa? Ahí también hay purificación. Yo no sé si usted sabe que para hacer joyas, o cuando alguien ha trabajado en minería o conoce de minería, ¿no? Cuando la gente en las minas saca los metales, sea oro, sea plata, sea hierro, lo que sea que saquen, eso viene envuelto en el metal con tierra y con otras cosas. ¿Y sabe cómo se purifican esos metales? En el horno de fuego. Porque el metal se derrite y deja atrás las impurezas. El horno de fuego también Dios lo usa no solamente para endurecernos, para que podamos resistir. El horno de fuego te purifica. El horno de fuego te hace llegar a la estatura de Jesucristo. Y cuando hablamos de la estatura de Jesucristo, no estamos hablando de lo alto que Él era. Estamos hablando de la madurez que Él tenía. Eso es lo que hace el horno de fuego. Y estamos nosotros dispuestos a pasar por el horno de fuego. Estamos dispuestos a ser moldeados por Dios. Fíjese que ya voy a terminar. Estamos dispuestos a ser moldeados por Dios. Porque yo estoy seguro de que cada uno de ustedes quiere llegar a ese propósito. Y yo no sé quizás cuántas personas aquí han estado pasando por situaciones y han estado diciendo, quizás me duele lo que Dios está haciendo, me duele el ser moldeado. Quizás estás en el horno de fuego y dices, no siento a Dios, no veo y es muy dura esta prueba. Sabe que esta mañana no estás aquí por coincidencia, porque el Señor te está diciendo, soy yo el que te proceso. Soy yo el que está contigo aunque no me sientas. Soy yo el que quiero hacer de ti una vasija de honra. Quiero hacer una vasija de honra, una vasija que no se rompa con cualquier cosa, sino que resista, que resista. Yo le dije, Pablo dijo lo del primer versículo en 2 de Corintios 4:7, que casi siempre lo aíslan, ¿no? Y lo dicen, y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe por qué él decía eso? La excelencia va a ser de Dios y no mía. Yo soy una vasija, yo he sido procesado. ¿Sabe por qué? Porque en el siguiente versículo, si nosotros vamos al versículo 8 y 9, si me lo ponen ahí, en el 8 y 9 dice, yo tengo este tesoro en un vaso de barro, yo he sido procesado y por eso estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Lo que el apóstol está diciendo, porque yo he sido procesado, porque yo he pasado por el horno de fuego, ahora yo me puedo parar y no importa la situación, no me va a quitar, no me va a tumbar. Yo voy a seguir caminando hacia adelante. No importa la situación, yo sé que Dios está conmigo. No importa la situación, yo voy a seguir sirviendo. No importa la situación, yo voy a seguir dándole la gloria a Dios. Eso es lo que hacía, es lo que hizo Pablo hasta el final de su vida. Pablo lo apedrearon 3 veces. En una de ellas lo dieron como muerto por predicar el evangelio. Se quedó en su casa con miedo.
a salir porque lo iban a apedrear. No, él dijo, yo voy a seguir hacia adelante. Al final de su vida, Pablo no veía, por si usted no sabía. Un día cuando usted entre a los estudios, yo le voy a enseñar en la carta donde él mismo lo dice. Él no veía. Dejó de escribir cartas. ¿No sabe qué hizo? Se consiguió una persona y le dijo, tú escribe lo que yo te voy a decir. Él no dejó su ministerio. Pablo en la cárcel, a punto de ser decapitado. ¿Y sabe qué le preocupaba a él? ¿Su vida? No, él empezó a escribirle a Timoteo, él empezó a escribirle a Tito, él empezó a escribirle a sus discípulos, a decirle, sigan adelante, no importa lo que pase, yo ya estoy para ser entregado, yo ya estoy para morir, pero yo puedo decir, he terminado la carrera, yo he luchado la batalla, yo en todo he sido fiel, así ustedes lo van a hacer. ¿Podemos nosotros decir eso hoy? Yo veo la iglesia aquí en Estados Unidos bien cómoda. Por todo nos quejamos. Por cualquier cosita dejamos de venir a la iglesia. Por cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Me acordé de una señora cuando yo fui a Honduras. Yo fui a Tegucigalpa, Honduras. Y la señora venía en una bicicleta con su hijo. Su hijo estaba malito, pero ya era un adulto, era una viejita, y ella lo montaba en la bicicleta y ella venía a la iglesia donde no había luz, hermano. Predicábamos con vela, no había luz. Y ella venía, yo me dio curiosidad y le pregunté, me acerqué a ella y ella me dijo que ella iba en la bicicleta 2 horas desde su casa para llegar a la iglesia, con su hijo en la bicicleta en la parte de atrás. Y yo le dije, después me dio hasta vergüenza, yo le dije, hermana, ¿no hay una iglesia más cerca? Y me dijo, sí, pero allí no se siente el Espíritu de Dios. Y yo siento que tengo que venir a esta. Y yo le dije, ¿y viene todos los días? ¿No se cansa? Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y por qué no se queda en su casa y viene los domingos? Esa fui yo quien le dije. ¿Y sabe qué me dijo? Me miró así, me dijo, no. Y si el día que yo no vengo es el día del milagro de mi hijo, yo vengo buscando el milagro de mi hijo. Y sabe que a mí me dio vergüenza, la fe de ella me expuso a mí a lo cómoda que yo estaba aquí. Y muchos de nosotros estamos así, estamos cómodos. Pero ¿sabe qué? El Señor nos quiere moldar para que nosotros seamos esa iglesia que es como una vasija, que no se rompe, que lo primero es el Señor, que no se rompe con las situaciones de la vida, que no se rompe por las cosas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor, que nada ni nadie nos quite de servir al Señor, que nada ni nadie nos quite de ser moldeados por Él, porque sabe que el Señor quiere usarte, a cada uno de nosotros Él nos quiere usar. El Señor quiere moldearnos y hacernos vasijas. ¿Sabe qué puede hacer una vasija? Guardar ese tesoro, como dice Pablo, y podérselo dar al otro. Cuando tú eres una vasija, tú puedes darle de tu tesoro a otros. Tú puedes darle de tu tesoro a otros. Puedes compartir y bendecir a otros. Puedes bendecir a otros. Puedes bendecirlos porque guardas un tesoro grande aquí. Cuando eres la bolita de barro, fíjese, está todavía aquí, creo, ¿verdad? Pero sabrá Dios dónde está. Tengo que buscarla. ¿Dónde vas? No es tan fácil compartirlo porque está escondida en un montón de cosas. Dejémonos moldear por el Señor. Dejemos que Él haga su obra maestra en cada uno de nosotros. Déjenos que Él nos madure y nos haga fuerte para nosotros poder permanecer firmes
en medio de las situaciones de la vida, en medio de las tribulaciones de la vida. Aprenda a decir como Pablo: estoy en el horno, ¿sabe qué? Atribulado, pero no estoy destruido, con problemas, pero yo no estoy en el piso. Yo me levanto como la palmera, porque mi Dios es mi fortaleza, porque Él es el que me levanta, porque Él es el que me da las fuerzas. Aprendamos a decir eso en medio de todas las circunstancias. Amén. Así que yo quiero que usted, ahí donde está, usted cierre sus ojitos y usted empiece a meditar en lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Porque como le dije, la palabra de Dios no es solamente información. La palabra de Dios es un manual de vida que nosotros tenemos que seguir. Entonces, ahí donde usted está, cierre sus ojitos y comience a pensar: ¿qué áreas Dios quiere moldear en mi vida? ¿Qué áreas el Señor ha querido trabajar en nuestra vida? Pero nosotros estamos resistentes. Pero nosotros quizás muchas veces le damos excusas. Pero nosotros muchas veces no dejamos que Él haga. O quizás, no sé si estás pasando por un horno de fuego en donde tú sientes que el Señor no está contigo. Yo quiero que tú empieces a hablar con el Señor y tú empieces a hablar con Él. Empieza a decirle: Señor, yo quiero ser moldeado por ti. Señor, perdóname. Si tienes que decirle: perdóname, perdóname. Quizás porque hay áreas donde yo no he querido ser moldeada o moldeado. Y empieza a hablar con Él, porque hay un tesoro dentro de ti que tiene que brillar. El Señor dice en su palabra que nosotros somos luz, pero la luz no se pone debajo de la mesa. La luz se pone en un lugar alto donde todos lo puedan ver. Esa luz es la que tú llevas adentro. ¿Cómo está ese tesoro? ¿Está como en la vasija o está escondido en el barro? ¿Cómo está tu tesoro? Empieza a hablar con el Señor ahí donde tú estás. Y yo te voy a pedir que tú te pongas de pie. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor mientras tú hablas con Él. Y luego vamos a hacer un llamado que va a ser voluntario, pero que va a ser un paso de fe que usted va a tomar en esta mañana. Y mientras nosotros adoramos al Señor, siga hablando con el Señor. Siga hablando con el Señor, porque yo sé que si el Señor dio este mensaje para el día de hoy, es porque hay algunos de nosotros que necesitamos oírlos. Y no se lo digo como siempre le digo. Yo no le hablo desde un lugar en donde yo estoy superior, no. Donde a mí el Señor también me ministró. Donde a mí el Señor también me ministró. Yo tuve que decirle: Señor, moldéame, moldéame, Señor. Si usted dice: yo necesito ser moldeado, comience a hablar con el Señor. Comience a hablar con el Señor ahí donde usted está. Le quiero dar unos minutos, porque es el Espíritu Santo de Dios, dice su palabra, el que da convicción a nuestros corazones. Si te puedo servir, aquí estoy. Hable con el Señor. En tus manos, Señor, como el barro soy. Levante su mano ahí donde usted está, y si usted lo siente, dígale: yo lo haré, Señor, moldéame, yo te voy a obedecer. Yo quiero ser como el barro en tus manos. Yo quiero ser como el barro en tus manos. Yo quiero ser como esa vasija de honra.